Hola, buenos días. Cuando ya tenemos acciones de una empresa y queremos comprar más acciones de esa empresa, pues es relativamente habitual que el precio al que compramos en el pasado nos influya para valorar si la empresa está cara o barata y ver si compramos más acciones o no las compramos. Así que la pregunta es, ¿nos debe influir los precios a los que compramos en el pasado en las valoraciones que hagamos de las empresas? ¿Y cómo debemos enfocar este tema? Pues yo creo que esto debemos tratarlo de diferentes formas en unas situaciones y otras. Vamos a ver primero el caso de que compremos y la acción caiga y luego el caso de que compremos y suba mucho. Cuando compramos acciones de una empresa y al poco tiempo la cotización cae, pues ahí creo que sí que debemos tener en cuenta nuestros precios de compra pasados y las fechas de compra para no volver a comprar acciones de esa empresa demasiado pronto y a un precio demasiado cercano. En el trading de corto plazo y en muchas estrategias de medio plazo, si se compra una empresa y al poco tiempo cae, no se deben comprar más acciones de esa empresa. Y esto es correcto para esas estrategias. Pero en el largo plazo, al invertir a largo plazo, sí que se debe comprar a la baja. Lo que pasa es que como el dinero es limitado, pues tenemos que espaciar esas compras a la baja para no hacerlas demasiado juntas en el tiempo y a precios demasiado parecidos. No es posible dar una regla general diciendo que una vez que compramos las siguientes compras a qué precios y cuándo hacerlas, pero creo que sí se pueden dar unas orientaciones generales que son muy útiles. Es decir, no siempre funcionaría una regla como decir, pues para volver a comprar tenemos que esperar a que la cotización caiga un 20% o a que pasen 3 meses. Pero algo de este estilo sí que es útil. Y vamos a ver primero un caso en el que sí funcionaría esta regla. Suponemos que compramos hoy Allianz a 200 euros y un 20% por debajo sería volver a comprar Allianz a 160 euros. Y ese sería un buen precio de compra, los 160 euros, para hacer la segunda compra. Pero si resulta que el mínimo de Allianz en esta caída son 170 euros, pues esperamos a que caiga un 20% exacto, no llegaríamos a hacer esa segunda compra y a estos precios tan buenos. Cerca de los mínimos de esta caída, pero sin llegar justo al 20% que nosotros habíamos puesto como norma rígida, vamos a llamar entre comillas. Por eso es bueno tener en cuenta también el tiempo, porque si en 3 meses Allianz no ha llegado a 160 euros, pero está en 170, 180, pues ese también es un buen momento para hacer la segunda compra. Porque el precio no llega a caer un 20%, pero se ha acercado y ha pasado un tiempo suficiente como para espaciar una compra de la otra. Fijaros que con esto evitaríamos, por ejemplo, pues comprar hoy Allianz a 200 euros, la semana que viene a 180 y que luego en 3 meses o 4 cayese a 150 y nosotros ya no tuviésemos más dinero para comprar Allianz a esos precios que son mejores. Por eso es por lo que creo que debemos tener en cuenta tanto el porcentaje de caída como el tiempo que transcurra, porque las dos cosas están relacionadas. Ahora vamos a ver una regla, un caso en el que esta regla no nos funcionaría bien, porque es importante entenderlo, ver cómo funciona para ver que no es perfecto, pero que si lo entendemos bien nos resulta útil. Supongamos que una empresa tiene una caída rápida de los 10 euros a los 5 y luego se vuelve a recuperar rápidamente. Y por la razón que sea, nosotros hacemos la primera compra a los 5 euros y poco. Esto supondría que si esperamos a que caiga un 20% por debajo de esos 5 y poco euros, no lo va a hacer porque ya hemos comprado cerca del mínimo. Y como además la recuperación es rápida, pues esperamos 3 meses y a cabo de 3 meses la cotización ya estará muy por encima de esos 5 y pico euros. Así que en este segundo ejemplo, con esa regla, no llegamos a hacer la segunda compra, porque no cae el 20% y además a los 3 meses la cotización ya ha subido mucho y no está cerca de nuestra primera compra. Por eso es importante lo que os decía al principio, que no se puede hacer una regla fija que funcione siempre, pero sí se pueden tener orientaciones útiles que nos ayuden a tener mejores resultados. Porque lo importante no es acertar el 100% de las veces, sino mejorar el resultado global. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de una regla como esta, que os he dicho de no comprar si no cae un 20% más o si no pasan 3 meses, desde la primera compra o desde la compra anterior? Pues vamos a ver cuál es ese objetivo principal con un tercer ejemplo. Supongamos ahora que la cotización de una empresa cae de los 20 euros a los 10. Pues con esta regla lo que evitamos es hacer la primera compra a los 18 euros, luego una semana después comprar a 17,5 y a los 15 días comprar a 17 la tercera vez. Para luego ver que podríamos haber comprado a lo mejor en la zona 10-12 euros o incluso 14 y ya no nos queda dinero para hacerlo. Si en este caso compramos justo tras cada caída del 20%, exactamente en esa caída, pues la primera sería a 18 euros, la segunda compra sería a 14,40 y la tercera a 11,52 euros. En este caso, la regla del 20% funciona muy bien, pero ya os digo que la toméis como una orientación y no como una cosa exacta que haya que hacer de forma rígida, porque en otros casos no funciona tan bien. Eso sí, creo que es una orientación útil que nos va a ayudar a tener mejores resultados en las compras que hagamos, y sobre todo en el resultado global, que es lo que os lo decía antes, que es lo importante. Por eso me parece muy bueno utilizar una regla de este estilo para espaciar las compras en una misma empresa. Pero teniendo en cuenta lo que os decía al principio y luego os he dicho,
Es completamente imposible ajustar esta regla cambiando los parámetros para que funcionen bien en todas las caídas de todas las empresas y en todos los momentos. Los parámetros que he puesto aquí como ejemplo de una caída adicional del 20% o que pase en 3 meses me parecen una buena orientación para utilizarlos en la realidad, pero como cosa flexible, ya os digo, que esto no puede ser una cosa exacta ni lo pretende, pero como ayuda es muy bueno. Ahora vamos a ver qué pasa cuando compramos y la cotización de la empresa sube mucho. Debemos tener en cuenta nuestros precios previos de compra para valorar las empresas en estos casos. Me refiero a casos como los de Iberdrola y Ferrovial, por ejemplo, que habéis comentado hace poco en el foro. Algunos de vosotros comprasteis Iberdrola a 2-4 euros, descontando los dividendos, hace unos años, y al verla ahora a 10-11 euros, pues el recuerdo de esos precios pasados hace que os cueste comprarla ahora, a esos 10-11 euros más o menos. Otros también tenéis comprada Ferrovial a 3-5 euros, también descontando los dividendos, y pasa lo mismo que al verla ahora a 20-25 euros, pues el recuerdo de esas compras a 3-5 euros os frena para hacer nuevas compras. En estos casos yo creo que los precios pasados de compra que tengamos no debemos tenerlos en cuenta para nada para valorar las empresas. Es decir, cuando se hacen algunas compras de algunas empresas a precios muy buenos, porque las circunstancias nos lo han permitido, pues lógicamente hay que alegrarse de eso. Pero eso no nos debe hacer de freno para volver a comprar acciones de esa empresa a precios que también sean buenos, aunque no sean tan excepcionales como aquellos que conseguimos en alguna ocasión. En este momento, pues si Iberdrola alrededor de 10 euros y Ferrovial en 18 o 20 euros son unas buenas compras. Y eso no lo cambia el hecho de que alguno de vosotros las compraseis mucho más baratas en el pasado. Porque si el recuerdo de esos buenos precios en el pasado nos hace de freno para comprarlas ahora, pues resulta que algo que no tiene nada que ver con lo que valga la empresa, que son nuestros precios de compra en el pasado, nos está impidiendo o evitando o dificultando hacer buenas compras ahora. Tampoco influyen, claro, nuestros precios de compra pasados en el valor de las empresas cuando la cotización lo que hace es caer, que es los ejemplos que vimos antes. Así que esta regla de no hacer la siguiente compra, a no ser que la empresa caiga otro 20% o pase en 3 meses, pues tampoco tiene absolutamente nada que ver con que el valor de la empresa sea uno o sea otro. Pero en este caso, cuando compramos y lo que hace la cotización es caer, esa regla a nosotros nos resulta útil para no hacer demasiadas compras y demasiado juntas, y eso nos ayuda a mejorar nuestros resultados. Sin embargo, cuando compramos y la cotización sube muchísimo, al cabo de unos años, pues ya nuestro precio de compra pasado ni tiene nada que ver con el valor de las empresas, ni a nosotros nos resulta de ninguna utilidad para mejorar nuestros resultados. Creo que esto se ve mejor aún mirando más hacia atrás en el tiempo de vuestras compras a esos precios tan buenos que acabo de comentar. Por ejemplo, hace unos años vosotros comprasteis Iberdrola a 2 euros y con el paso de los años se ha visto que ese precio era buenísimo porque ahora cotiza unas 5 o 6 veces ese precio. Pero resulta que Alejandro compró Iberdrola antes que vosotros, unos años antes que vosotros, y las compró a 0,50 euros. Es decir, vosotros comprasteis Iberdrola, en este ejemplo, a 4 veces más de lo que las compró Alejandro unos años antes. ¿Os debería haber frenado esto para comprar Iberdrola a 2 euros cuando lo hicisteis? O dicho de otra forma, si vosotros hubieseis empezado unos años antes y también hubieseis comprado Iberdrola unos años antes a 0,50 euros, como Alejandro en nuestro ejemplo, pues eso os debería haber hecho no comprar Iberdrola después a 2 euros cuando lo hicisteis. Pues creo que está claro que no, que vuestra compra a 2 euros es muy buena, independientemente de que Alejandro o vosotros mismos la compraréis unos años antes a 0,50 euros o no. Y si miramos aún más atrás en el tiempo, pues resulta que Virginia, unos años antes que Alejandro, compró Iberdrola a 0,20 euros. Y si miramos aún más atrás, pues aún hubo gente que la compró más barata que Virginia. Así que cuando hagáis una compra a precios muy buenos y años después la cotización haya subido mucho, los precios de compra previos no los tenéis que tener en cuenta para nada para decidir si compráis más acciones de esa empresa en cada momento o no. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.